Vamos a hablar hoy día, quiero compartir del tema acerca de la educación médica en tiempos de pandemia, ¿no? Situaciones difíciles para todos, pero de toda dificultad tenemos que sacar fortalezas y mejorar para seguir adelante. Vemos aquí, están apreciando que esta es una de las primeras fotos que se registraron cuando se inició, se dio el contacto oficial, ¿no? Se informó en Wuhan, ¿no? Nos protegíamos como lo que podíamos. Y eso hacía remontar, y hay trabajos, reportes, en fin, acerca de digamos, invento visionario de Leonardo da Vinci, ¿no? Que lo vemos en en las unidades para protegernos en este caso de pandemia. Esta foto es parte de un video muy ilustrativo que acá les comparto el link, o si tienen lector de QR, eso lo voy a compartir con Anita también para que se le haga llegar a todos, ¿no? Entonces, cómo a través de los tiempos tenemos que ir adaptándonos a los cambios y para ir evolucionando, que es nuestra razón de ser de los humanos. Vemos aquí que en el 2005 decían, ¿cuáles son las competencias del médico, no? Entonces, las competencias del médico, los valores profesionales, las actitudes, comportamientos y ética, que eso, si bien la educación médica eminentemente siempre ha sido presencial, ¿no? Y no solo aprendemos conocimientos, sino también eso, el plus, ¿no? De nuestros asistentes, de nuestros colegas corresidentes de otros años, de otras especialidades, ¿no? Fundamentos científicos de la medicina. Claro, cada área, cada uno de nosotros hemos escogido una especialidad para desarrollarnos y tenemos que conocer los fundamentos básicos de nuestra área. Pero también habilidades clínicas, habilidades de comunicación, de salud pública y sistemas de salud, manejo de la información y un punto importante, el análisis crítico e investigación que han hecho mención estas autoridades, ¿no? Porque la investigación es una obligación, digamos, de la formación médica, ¿no? Más aún del médico residente, que va a repercutir en la sociedad para ir mejorando. Pero vemos que este año, en el 2021, ¿no? Dice, ¿cómo debe ser el perfil curricular que deberá tener el futuro médico clínico? Entonces, ya no solo expertos en su área de competencia. En mi caso, yo soy pediatra neonatólogo. Sí, soy pediatra, sé de pediatría, he hecho la subespecialidad de neonatología, pero eso no es suficiente ahora en estos tiempos y a futuro, sino tenemos que manejar áreas de gestión clínica, recursos informáticos y otras derivadas de los avances en campos como la inteligencia artificial, que son ahora el día a día. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los bancos, ¿no? El chatbot, o sea, hay diferentes. Ya la tecnología ha entrado hace años y ahora tenemos que incorporarnos también en nuestra formación, más todavía a raíz de la pandemia. Entonces, los clínicos del futuro trabajarán en un entorno integrador. Ya no hay islas, ahora tenemos que trabajar en conjunto, de manera grupal, colaborativa, para obtener resultados, ¿no? Y retroalimentarlo. Pero esto, como les decía al inicio, todo este cambio universal que nos ha traído la pandemia, genera oportunidades de evolución, no solo en el campo médico, en todas las áreas. Entonces, entonces los mecanismos de evaluación, ¿cómo deben de ser? Evaluación del aprendizaje, definir bien el objetivo, una retroalimentación efectiva y una autorregulación. Es así que el modelo de aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente. Nuevamente, no solo basta el conocimiento mismo de nuestra área de especialidad. Entonces, vemos aquí que lo único constante es el cambio, lo dijo Heráclito de Éfeso hace 500 años, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, nosotros hemos leído todavía estas obras que han cambiado la vida de muchos. ¿Quién se ha llevado mi queso? O yo me he llevado tu queso, que hablan de cambio en una organización. En un inicio era solo para áreas administrativas, quizás, que llevan años manejando esto, pero poco a poco se han ido integrando a nuestro día a día también. Entonces les dejo también el lector QR si alguien lo quiere descargar en total. Entonces, la resiliencia, no una palabra que mucho se ha hablado, entonces no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino los que sobreviven, los más flexibles y adaptables a los cambios, ¿no? Entonces, del 62. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, los cambios. Entonces, revisemos puntualmente qué estrategias implementadas hay en la educación médica durante epidemias previas, porque esto no ha sido la primera pandemia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, vemos en el año 2003 con la epidemia del SARS-CoV-1, ¿no?
de la Universidad de Toronto, el SARS-CoV-1 también, en el mismo año, Universidad de Hong Kong. Entonces, implementar estrategias, usar la tecnología, reforzar la bioseguridad, pero el problema es que no se ha mantenido en el tiempo. En el año 2004, nuevamente una epidemia de SARS-CoV-1, ¿no? Entonces, y en el 2009 también, y vemos que si bien se han incrementado simuladores, tecnología, aún así no se ha mantenido en el tiempo. En el 2016 hubo la epidemia del MERS, entonces igual, ¿no? Hubo conferencias, ya más tecnología interactivas, ¿no? Entonces, tutoriales, ¿no? Pero hubo un problema, la resistencia de los docentes, de los profesores a la enseñanza virtual y al uso de los TICs, que son tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, no ha habido en el tiempo un trabajo sostenido y por lo tanto ahora, pues, hemos tenido que enfrentar diversos problemas. México en Latinoamérica es uno de los que más ha trabajado en estos años y por eso ahora durante la pandemia pues ha tenido plataformas y México ha sido uno de los capacitadores a nivel de Latinoamérica para poder implementar también nosotros de la manera de educación que no sea afectada, ¿no? Si bien la pandemia ha tenido un grave impacto social y sanitario, los médicos en formación es un colectivo el que más ha sufrido por la pandemia, ¿no? Y la residencia médica consiste en el estándar de oro en la formación médica. Al inicio, pues, hubo problemas, no había suficientes equipos, no sabían cómo usarlos, ¿no? Al inicio fue el caos, que poco a poco en estos meses se ha ido ya mejorando. Pero es importante pensar también nosotros como docentes, como tutores, como coordinadores, ¿no? Como autoridades en salud en general, la importante repercusión emocional con alta frecuencia de ansiedad, estrés, depresión y especialmente insomnio, ¿no? Y no lo digo yo, ahí están referenciadas las fuentes de diversas especialidades. Entonces, vemos también ¿qué hacer entonces? Esto es una revisión muy interesante de la formación en cirugía. Entonces dicen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la pandemia? ¿Qué hacemos los docentes? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Quién enseña? ¿No? Entonces, en este trabajo se aplica una entrevista a los residentes en cirugía porque hay que conocer la realidad del residente, sus problemas, sus inquietudes, para de esta manera ir mejorando, ¿no? Si bien la pandemia no ha cambiado los objetivos, pero sí ha cambiado la forma en cómo persiguen estos propósitos, ¿no? En este trabajo se menciona que el 25% se contagiaron, pero menos mal la mayoría no precisó cuidados especiales, ¿no? Entonces, la enseñanza en cirugía, además, no solo va a ampliar en varias cosas, no solo en cirugía mínimamente invasiva. Nuevamente les dejo ahí está la referencia y también el lector. Entonces, vemos aquí que cómo cambia de sesiones docentes presenciales a virtuales durante la pandemia, ¿no? Entonces, es una encuesta sobre la opinión y satisfacción de los participantes en las sesiones virtuales de un servicio de neurología en la pandemia. Entonces vemos cómo les preguntan, ¿no? Desde dónde te conectas, si has participado, cuáles son las motivaciones. En fin, nos interesa saber la opinión del residente. ¿Qué es lo que más le gusta? Si volvieran las clases presenciales, ¿deberíamos mantener la educación en línea o no? ¿Qué les parece? Si dos veces por semana está bien, 40. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, y preguntarle cómo le parece para ir mejorando. La retroalimentación es muy importante. El trabajo en extenso lo tienen ahí. ¿Y qué concluyen? Concluyen que los formatos preferidos son la presentación del caso clínico con revisión bibliográfica breve, ¿no? El 97, casi 98%. Luego, las sesiones clínico-patológicas, revisión de un tema, ponencia de invitados de otros centros, reporte de casos. Y la principal motivación para conectarse fue el deseo de seguir aprendiendo. Pero muchos de los docentes de estos cambios van a permanecer en los siguientes años. Y eso tenemos que mantenerlo, si no vamos a perder oportunidades como ha pasado antes. Entonces, ¿qué recomienda? Creación de plataforma digital, ¿no? Docente, ir actualizándola, ¿no? Almacenar gran número de sesiones formativas, incluir de otros, trabajar de manera colaborativa, pero debe haber líder, coordinación por las autoridades educativas y sanitarias, cosa que a nivel, digamos, de nuestro país, a nivel central y de gestión, pues no se ha visto grandes cambios. Ha habido, digamos, estrategias aisladas, no hay un ente, ¿no? Ese es el problema, trabajamos en islas, hay que integrarnos para ir mejorando. Vemos también qué acciones han emprendido en la América Latina y el Caribe, ¿no? Entre ellos Perú.
Entonces vemos aquí implementación de enseñanza virtual, sí, actividades teóricas en residentado, sí, ¿no? Aparte que están laborando, pero muchos pues en vez de hacer temas de su especialidad han tenido que atender pacientes COVID, ¿no? Entonces se han visto perjudicados. Dicen pues las áreas quirúrgicas más, quizá, pero también las áreas clínicas, ¿no? Incremento de Internet de banda ancha, y eso es un problema en nuestro país, el Internet, ¿no? Para todos. Capacitar a los profesores, programas de salud mental, ¿no? Importante pilar en la formación de los médicos residentes. Publicaciones web, telemedicina, ¿no? Equipos, ¿no? Flexibilización, innovaciones de la enseñanza y proyectos de investigación científica, ¿no? Entonces, es importante aprender colectivamente a través de la reflexión, evaluación y la investigación y fortalecer atención primaria de salud, ¿no? Entonces, los retos de la educación médica en tiempos de COVID, reducir el riesgo de contagio, apoyar al cuidado de los pacientes, pero de tal manera no perjudicar también la formación de los médicos residentes, ofrecer estrategias de aprendizaje, entornos virtuales, entrenar a los estudiantes y profesores en el uso de aulas virtuales, ¿no? Las TICs son imprescindibles e importantes en el proceso de enseñanza. El docente como tutor, ¿no? No solo debe ser especialista en su área, sino también tener formación técnica, didáctica virtual y el uso adecuado de las plataformas. Entonces, vemos aquí que la pandemia, si bien ha demostrado una respuesta inmediata de servicios sanitarios a nivel mundial, ha cambiado la educación virtual, pero esto genera un espacio propicio para la transformación de la educación médica. Tenemos que elaborar un marco normativo que regule la educación virtual, planificar una educación a presente y futuro, docentes capacitados para guiar el aprendizaje virtual, acceso a bibliotecas y aulas virtuales y servicios de Internet y conectividad a precios reducidos. Entonces, si no sabemos a dónde vas, a dónde vamos a ir, ¿no? Como dice, ¿no? Si no sabemos a dónde vamos a ir, como da lo mismo cualquier cosa. Entonces, tenemos que dirigirnos. Yo les voy a presentar aquí unas páginas. Por ejemplo, educación virtual, ustedes van a encontrar aquí de todas las especialidades, de todas las áreas, información muy interesante. Aquí les comparto el link. También, esta es una página donde cada ítem se va a desglosar, donde hay revisiones, casos clínicos de todas las especialidades, e-learning. Es fascinante, ¿ya? Entonces les dejo el link acá. También el Google, ¿no? Google es una plataforma para la educación, es la última que hay. Sirve muchísimo para colaborar, para trabajar, y es una plataforma gratuita y tiene tutoriales, es muy práctica y muy importante y nos ha servido a muchos. También hay una sobre el Classroom, ¿no? Esta es una revisión del año pasado acerca de tips para proveer, para enseñar durante la pandemia. Entonces buscamos en PubMed y vemos aquí que PubMed, buscando, ¿no?, la educación médica por Classroom, miren, hay 2.879 resultados, ¿no? Incluso hay trabajos del 2009 y esto obviamente se ha incrementado durante la pandemia, ¿no? Entonces, hay información, hay trabajos, hay que trabajarlos, extrapolarlos para nosotros, para nuestro día a día, ¿no? Entonces vemos aquí. Perdón, vamos a ver aquí. Entonces, hemos usado Classroom, ¿no? Entonces, hemos creado un Classroom, la tutoría de residentes, ¿no?, a mi cargo. Entonces, esto es una plataforma que la llamamos así, entrenamiento digital para residentes, para todos los residentes del departamento de pediatría, ¿no? Residentes de la especialidad y residentes también de neonatología, ¿no? Si en un inicio la estrategia fue hacer tutoriales, orientarles y luego hacerlos trabajar para que poco a poco vayan construyendo. Este es para los residentes que se encuentran aquí, este es el código de clase. Entonces, ¿qué hicimos por mes? Ahí está todas las actividades que hicimos y luego, este es un ejemplo nada más de un editable. Cada residente participa acerca del caso en tiempo real desde donde se encuentre. También tenemos que valorar el curso, qué hay que hacer, qué mejorar, ¿no? Y nuevamente este es el link y este es el código de clase para los residentes. Entonces, hemos visto las redes sociales, los videojuegos. Son videojuegos, por ejemplo, para los cirujanos, muy interesante, y la parte clínica, los que quieren al final el diagnóstico, prognosis, ¿no? Todos son libres. Twitter,
Pueden seguir al New England, a la American Heart Association, ¿no? A la Sociedad Española de Medicina Interna, ¿no? Diario Médico, y vemos que muchas veces los primeros avances son anunciados vía Twitter, ¿no? Que ahora está tan en apogeo. Pero no es lo único, también pueden tener aquí, te van llevando, ni bien haces una búsqueda, te da otras opciones. Y esta es una de colombianos para las especialidades quirúrgicas, muy interesante, que que mencionan a otras instituciones americanas para estar en tiempo real, ¿no? Sus casos y demás. Muy interesante en realidad. Luego, Pinterest es para infografías médicas, prácticas para algunas cosas, ¿no? Entonces, recomendados. Vemos acá Facebook, también les dejo unas páginas. Todo está de las revisiones que he realizado de Cochrane, o sea, son donde debemos estar, ¿no? Esta es una de Argonautas, bueno, es nuestra página de Facebook, todos sean bienvenidos. Vemos aquí Instagram también. Esto es una página muy interesante, Figura 1, para agudizar el entrenamiento clínico para los clínicos, los médicos residentes de áreas clínicas, taller de cirugía para los quirúrgicos y también de la Escuela de Medicina de Harvard. También vemos aquí el TikTok, ¿no? El TikTok, aunque a mí me pareció al inicio increíble. Miren, es la siguiente, hay trabajo sobre esto. Entonces dice, lo llamativo, lo puntual, lo concreto, 60 segundos. Acá están los millones que tienen. Esta es una de las páginas de TikTok acerca de la medicina y es muy, muy, muy ilustrativa. Entonces, vemos aquí que esto es por ejemplo, miren aquí cómo es útil y son segundos, ¿no? Entonces tienen ahí, luego muestra cómo lo hace. Y luego, postreducción, ¿no? Práctica simple, muy útil. Bueno, y esto es lo que a veces a muchos nos pasa cuando hemos sido residentes, ¿no? Llega el residente a preguntar a su paciente, le dice, ¿cómo estás? ¿Algún dolor? No, nada, dice, nada. Muy bien, dice. Llega el asistente y bueno, cuando llega el asistente, pues nuestro paciente tiene de todo, ¿no? Cosa que no nos había dicho a nosotros. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando quizás. Entonces debemos estar preparados, ¿no? Si bien desde tiempos memoriales tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Hay que cambiar para mejorar, ¿no? Entonces cuando vayamos con los tiempos, digamos, bueno, pues ya estamos listos para adelante. Muchas gracias.